Abrimos nuestras Biblias, el libro de Génesis capítulo 29. Génesis capítulo 29. Génesis capítulo 29, versículo 31. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Hay un dicho que dice que una de las pruebas de que la Biblia es la palabra de Dios es la franqueza y la manera en la que expone la vida de los grandes hombres de la fe. Si la Biblia hubiera sido escrita por hombres, estaría llena de héroes, estaría llena de hombres y mujeres con vidas casi perfectas, sin carencias, sin faltas en su carácter. Estaría repleta de Mesías a los cuales estaríamos llamados a seguir. Pero la Biblia no es el producto del ingenio humano. La Biblia tuvo su origen en la mente de Dios y su meta no es exaltar al hombre, sino exaltar al Creador. Y exaltarlo en gran parte mostrando las grandes diferencias que existen entre el Señor y sus criaturas. Él es el que es perfecto. Él es quien no tiene carencias, quien no tiene faltas de carácter. Él es a quien estamos nosotros llamados a seguir. Imaginemos si la Biblia hubiera sido el producto del ingenio humano, ¿cómo se nos habría presentado la vida de Abraham? Él es el padre de los creyentes, el amigo de Dios. Muy probablemente se nos hubiera presentado como ese gran hombre de una fe inquebrantable, incapaz de no creerle a Dios, incapaz de hacer las cosas a su manera, incapaz de seguir su propia sabiduría, incapaz de tocar a otra mujer que no fuera su esposa. Muy probablemente se nos hubiera presentado como ese líder amoroso y paciente en su hogar, incapaz de mentir, incapaz de exponer a su esposa a algún peligro. Pero no fue así como se nos presentó la vida de Abraham. ¿Cómo se nos hubiera presentado la vida de Isaac si hubiera sido la Biblia el producto del ingenio humano? Él era el hijo que traería risa a la vida de Abraham y Sara. Él era el hijo de la promesa. Bueno, si la Biblia fuera el producto del ingenio humano, un invento humano, muy probablemente se nos hubiera presentado la vida de Isaac como ese hombre de fe incapaz de permitir que los placeres de la vida tomaran posesión de su corazón. Se nos hubiera presentado como ese esposo fiel y prudente, que estaría siempre dispuesto a tomar el consejo de su esposa. Como ese padre ejemplar para sus hijos, siempre atento y dispuesto a instruirlos en la vida que agrada al Señor, que ha hecho de su hogar un hogar de paz y amor. Pero de nuevo, no fue así como se nos presentó la vida de Isaac. ¿Y cómo se nos habría presentado la vida de Jacob? A él fue a quien Dios escogió. Sería él quien lucharía con Jehová, como vamos a ver más adelante. Él sería el padre de las 12 tribus de Israel. Bueno, si la Biblia hubiera sido el producto humano, se nos hubiera presentado a Jacob como aquel hijo fiel a su padre, amoroso con su madre, cuidadoso de su hermano. Se nos hubiera presentado como un hombre desprendido, atento, recto, dispuesto a vivir su vida para el Señor. Se nos hubiera presentado como ese hombre de fe que está siempre a la espera de la voluntad del Señor, incapaz de hacer las cosas a su manera, incapaz de seguir su propia sabiduría. Pero no fue así como se nos ha venido presentando la vida de Jacob tampoco. Porque de nuevo la Biblia no es el producto del ingenio humano.
La meta de la Biblia no es exaltar al hombre. La meta de la Biblia es magnificar al Señor, mostrando la realidad acerca del hombre y lo que Dios ha hecho por él a pesar de él. ¿Qué merecía el pasivo y rebelde Adán? La muerte. ¿Qué merecía el borracho de Noé? La muerte. ¿Qué merecía el mentiroso de Abraham? La muerte. ¿Qué recibió Adán? Gracia. ¿Qué recibió Noé? Gracia. ¿Qué recibió Abraham? Gracia. ¿Qué merecía el glotón de Isaac? La muerte. ¿Y qué recibió? Gracia. La misma pregunta podríamos hacernos con Jacob. Él era un verdadero engañador. Era un hombre que buscaba hacer las cosas a su manera para obtener lo que quería a su tiempo. Y fue así como encontró en su adultez, se encontró huyendo por su vida, buscando el exilio fuera de la tierra prometida en Harán, la tierra de la familia de su padre Abraham, de su abuelo Abraham. Y fue así como se encontró entonces siendo oprimido por su perverso tío Labán, cosechando las consecuencias de una vida de engaño, sufriendo en su propia carne lo que él le había hecho a su padre Isaac y a su hermano Esaú. Sufriendo, como veremos la próxima semana, el vivir con 2 esposas y las 2 siervas de ellas. Pero a pesar de todo esto, ¿qué recibió Jacob de parte del Señor? Gracia sobre gracia. Recibió, como cantábamos hace unos momentos, sus bondades, su favor, su amor, su protección, su cuidado y su guía. Dios le había prometido a Abraham que él estaría con él, a pesar de él. La mano invisible de Dios estuvo siempre presente con Jacob, a pesar de quién era Jacob. La Biblia, mis hermanos, entonces es el despliegue de la maravillosa gracia de Dios derramada sobre los hombres rebeldes y pecadores como nosotros. Es la revelación de la maravillosa gracia de Dios en Cristo Jesús. Es la revelación del Evangelio. Y el Evangelio no solo nos ha sido mostrado en las historias de Adán, de Noé, de Abraham y de Isaac. El Evangelio también nos es mostrado aquí en la vida de Lea. Y es el Evangelio según Lea lo que quiero que veamos el día de hoy. Y lo vamos a ir viendo 2 cosas nada más. En primer lugar, vamos a ver la gracia de Dios para con Lea. Y en segundo lugar, veremos cómo se traduce esa gracia de Dios para con Lea en las buenas nuevas de Dios para su pueblo, la iglesia. Entonces veamos primero la gracia de Dios para con Lea, versículo 31 nuevamente. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Como vimos la semana pasada, Jacob había llegado a Harán en gran parte huyendo de la mano asesina de su hermano Esaú. Para Isaac, Jacob había sido enviado para buscar una esposa. Pero detrás de todo lo que estaba sucediendo estaba esa mano invisible de Dios, como vimos la semana pasada, guiándolo todo para que se cumplieran sus propósitos. Fue el Señor quien guió a Jacob por más de 800 kilómetros desde Beerseba hasta Harán. Fue Dios quien lo llevó hasta aquel pozo en el campo. Y fue Dios quien trajo a Raquel con sus ovejas a la hora a la que había llegado Jacob. Pero lo que Jacob nunca se esperó fue encontrar un rival tan grande como el que encontró en su tío. Jacob era un gran engañador. Él pudo haber suplantado a su hermano vistiéndose como él, quizás, como vimos, hasta haber imitado su voz. Así engañador era Jacob. Pero Jacob no era rival para Labán. Labán era, como dice el dicho, el papá de los tomates, cuando se trata del engaño. Él era el maestro del arte de engañar. Y fue por esa razón, si ustedes notaron la semana pasada, que yo leí Génesis 29:5 de una manera muy particular. Jacob le pregunta a los pastores de Harán: ¿conocéis a Labán, el hijo de Nacor?
Yo leí así, que si lo conocemos. Labán, mis hermanos, era un engañador. La manera en la que él trató a su sobrino no era la primera vez que Labán había actuado así en su vida. Su engaño era la manera en la que él vivía. Y su engaño de Jacob no había sido la primera vez que él había engañado a otro hombre. Él siempre había sido así. Y fue con esa astucia con la que él ideó la manera de aprovecharse de su sobrino. Un hombre sabio en lo que respecta al pastoreo, y un hombre que vimos también era muy fuerte, que le podía servir en su negocio. Después de 7 años de trabajar para él a cambio de Raquel como esposa, y viendo Labán muy probablemente el gran valor que tenía Jacob para su negocio, Labán decide emborrachar a Jacob. Ahora, Jacob no es inocente aquí, él se emborrachó. Labán no lo tomó por la boca y le metió todo el vino que pudo. No, él tomó. Pero el plan de Labán fue hacerle una fiesta para que Jacob se emborrachara. Y tomar entonces su hija mayor, la no atractiva, cubrirla de pies a cabeza y entregársela a Jacob como si fuera Raquel, la mujer que Jacob realmente amaba. Jacob se despierta, como vimos, al día siguiente, se da cuenta de lo que ha sucedido. Labán lo había engañado. Pero no solo Labán lo había engañado, Lea también. Lea, mis hermanos, no es inocente en todo esto. Ella participó con su padre del engaño. Y muy probablemente, como vimos la semana pasada, viendo la realidad, entendiendo que quizás esta era la única oportunidad que ella iba a tener para casarse, ella decidió, como escribió Hughes, violentar a su hermana. Y se disfrazó como ella. Y se acostó con su esposo. Y fue así como terminó siendo la primera esposa de Jacob. Jacob entonces cumple la semana de bodas de Lea. Muy probablemente Jacob sabe que no puede divorciarse de Lea. Los académicos piensan que probablemente Jacob no lucha por ese divorcio porque en esas culturas era prohibido. Quizás Jacob sabe también que si él sigue protestando, va a perder la oportunidad de tener a Raquel como esposa. Labán no se la va a dar. Jacob entonces cumple la semana de Lea y recibe de Labán a Raquel por otros 7 años de trabajo. Y pongámonos en los zapatos de Jacob. No solo amaba él a Raquel, no solo no encontraba atractiva a Lea, pero peor aún, ella lo había engañado a él. Esa es la razón por la cual Jacob menospreciaba, como dice el versículo 31, a Lea. Y ese término literalmente significa odiar. En otro lugar del Antiguo Testamento, ese término que se traduce en nuestra versión como menospreciar, se traduce como aborrecer. Es un término fuerte. Y se traduce así cuando está hablando de una relación entre dos personas, o cuando está identificando un esposo que está despreciando a su esposa, o cuando se habla de dos enemigos. Es un término fuerte. Jacob odiaba, aborrecía a Lea. ¿Qué más se podía esperar? De nuevo, no había ninguna atracción hacia ella, pero ella lo había engañado a él. Y probablemente ese es el odio que Jacob le tiene a Lea. Pero recordemos, todo esto es el plan de Dios. Todo esto es el plan de Dios. Como vimos la semana pasada, Dios está sosteniendo, dirigiendo, disponiendo y gobernando todo esto en la vida de Jacob para que se cumpla su voluntad. Nada ha escapado de las manos del Creador. Nada le ha sido oculto al Señor. Ni siquiera el sufrimiento y la decepción que probablemente estaba sintiendo Lea en su corazón. Ni siquiera el maltrato y el aborrecimiento de Jacob hacia ella. El Señor todo lo sabía. Todo eso era parte del plan de Dios para salvar a Lea. Lea, mis hermanos, necesitaba ser salva. El ser oprimidos, el ser despreciados, no hace un hombre merecedor de la salvación.
como enseña la teología de la liberación. Nada hace merecedor a un hombre de la gracia divina. La gracia es gracia. Es decir, la gracia es un regalo de Dios que Él le da a un hombre independientemente de lo que ese hombre sea. Puede ser un hombre oprimido, puede ser un rey. Pero la gracia de Dios no depende de la condición del hombre. Depende de Dios, quien la da. Y así como Jacob, el aborrecedor, necesitaba ser salvo, así mismo Lea, la aborrecida, necesitaba ser salva. Y es precisamente lo que Dios va a hacer en la vida de Lea. Pero antes que nada, los ídolos en el corazón de Lea deben ser primeramente destruidos. La salvación de Dios inicia con esa destrucción de los ídolos de nuestros corazones. La destrucción de aquello a lo que nosotros le hemos entregado nuestra vida, le hemos entregado nuestro amor, todo aquello para que nosotros vivimos. En la salvación Dios nos muestra la vanidad de esas cosas y la locura de vivir para las cosas de esta vida. Porque todo, mis hermanos, en esta vida, todo nos va a decepcionar. Y así podremos entonces apreciar la grandeza de la gracia de Dios. Y esto es lo que hace Dios con Lea. Él vio a Lea aborrecida por su esposa, él vio el dolor que ella estaba experimentando en su corazón al ver que el hombre a quien ella amaba, el hombre a quien ella deseaba, no la amaba a ella. O para decirlo de otra manera, ella estaba sintiendo en lugar del amor de su esposo, su odio. Pero ¿cómo inicia la obra de gracia divina en el corazón de Lea? Bueno, inicia con Dios dándole hijos a Lea. La esposa aborrecida, eso es algo que tenemos que notar, la esposa aborrecida tenía lo que la esposa amada no tenía, un vientre fructífero. Pero la esposa amada tenía lo que la esposa aborrecida no tenía, el amor del esposo. Y ese es el sarcasmo divino. Pero así es como Dios inicia su obra de gracia en Lea, dándole hijos. Y esto es algo que ahora hablaba yo con los hermanos, algo que tenemos que entender. Una pareja puede tener todo lo que se necesita para tener hijos, pero es Dios quien los da. Es por eso que el Salmo 127 trata a los hijos, habla de los hijos como herencia de Jehová, porque Él es quien nos los da. Raquel tendrá hijos. ¿Quién se los dio? Ella era estéril, Dios. Lea era fértil. ¿Quién le dio los hijos? El Señor. Pero notemos lo que sucede, versículo 32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Dios le da un hijo a Lea. Y en su mente ese regalo de Dios va a servir para que ella pueda recibir ya no el odio de su esposo, sino su amor. Yo le he dado un hijo a Jacob, Raquel no. De ahora en adelante Jacob me va a amar a mí. ¿Para qué está viviendo Lea? ¿Qué es lo que llena de gozo su corazón? ¿Qué es lo que va a traer satisfacción a su alma? Jacob. El amor de Jacob. Eso es lo que va a traer satisfacción al alma de Lea. Lea está viviendo para Jacob. Su matrimonio, su esposo, son los ídolos a los cuales ella le ha entregado su corazón. Ella vive para ser esposa y vive para el amor de su marido. Por eso es que le pone su primogénito Rubén. Ese nombre significa, mira, un hijo. Y su manera de pensar es que este hijo ha sido un regalo de Dios para ella con el propósito de que ella pueda ser amada por Jacob. Lo que ese nombre nos indica es que Lea desea el amor de Jacob por sobre todas las cosas. Ella vive para ser amada por Jacob. Su vida está
frustrada y llena de tristeza porque su esposo no la ama. El amor de su esposo es lo único que ella la llegaría a satisfacer. Pero ¿qué sucede? Rubén nace y Jacob sigue aborreciéndola. ¿Qué pasa después? Versículo 33. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. 9 meses después, Lea sigue sintiendo el odio de su marido. Y es claro que ella le está orando al Señor. Por cuanto yo Jehová. Ella le está orando al Señor. Oh Señor, que Jacob me pueda amar. Que yo pueda ser la preferida de Jacob. 9 meses después pasan. Lea sigue sintiendo el odio de su marido. Le ora al Señor. ¿Y qué sucede? Dios escucha las oraciones de Lea y le da otro hijo. Y Lea le pone por nombre Simeón, que viene de la raíz Shema en el hebreo, que es la Shema de Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Shema Israel. Significa oír, Jehová ha oído. Es lo que Simeón significa. Jehová oyó que ella era menospreciada, aborrecida, y entonces le dio otro varón. Primero Jehová ve, luego oye, pero Jacob sigue sin cambiar su disposición hacia Lea. Él sigue aborreciéndola. A pesar de que Dios le ha dado 2 varones por medio de Lea, Jacob seguía amando a Raquel y aborreciendo a Lea. Pero ¿qué pasa después? Versículo 34. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. 2 hijos y nada ha cambiado. Pero ¿qué pasará con un tercer hijo? Quizás ahora sí Jacob se uniría. Literalmente se juntaría, se aferraría a mí como mi marido. Por eso le ponen Leví, que significa juntar. De nuevo, lo que vemos es que para Lea, para lo que ella está viviendo es para Jacob, para el amor de Jacob. Eso es lo que trae satisfacción a su vida. Eso es lo que la tiene triste. Porque ella vive para el amor de un hombre. Pero ¿qué pasa? Todo sigue igual. Un hijo y Jacob la sigue aborreciendo. 2 hijos y Jacob la sigue aborreciendo. Viene un tercer hijo y Jacob la sigue aborreciendo. Nada ha cambiado. Ella sigue tan insatisfecha como estaba hace 3 años, cuando estaba sin hijos. Porque su satisfacción estaba en el amor de un hombre. Ella estaba convencida de que su vida cambiaría si tan solo Jacob la llegara a amar. El propósito para el cual ella existía se cumpliría solo si su esposo la amaba como su esposa. Ahora, ¿qué conclusión llega Lea? Versículo 35. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Después de haber estado viviendo por 4 años por el amor de su esposo y viendo vez tras vez que él seguía aborreciéndola, Lea cae en cuenta lo único para lo que vale la pena vivir es para el Señor. Hace 4 años mi mayor deseo era el amor de mi esposo. Hace 3 años le oraba al Señor por eso. Hace 2 años seguía siendo mi anhelo que mi esposo estuviera unido a mí, pero ahora he entendido la realidad.
yo no debo vivir para un hombre. Yo debo vivir para el Señor. Si antes usó su boca para pedirle a Dios por el amor de un hombre, ahora Lea estaba usando su boca para alabar al Señor. Le ha entendido que después de 4 años de matrimonio, 4 años de vivir ella por el amor de su esposo, ella ha entendido que eso no vale la pena. Ella ha entendido que los hombres siempre la van a defraudar. Y ahora, después de que el Señor tratara con ella y quebrantara ese ídolo en su corazón, ya podía ahora hacer aquello para lo cual fue creada. Podía cumplir su propósito en la vida, adorar al Señor. Pero para eso fue necesaria la obra de gracia de Dios, quien trabajó muy sutilmente, poco a poco, mostrándole a Eva, vivir para otra cosa que no sea yo, lo único que va a traer para su vida es frustración. Nunca la va a llegar a satisfacer a usted, solo yo. Judá significa alabanza. Judá fue el hijo que trajo alabanzas a la boca de Lea para el Señor. Judá fue el hijo que Dios usó para abrirle los ojos a Lea y traerla a sus pies. Como escribió Belcher, la respuesta de Lea muestra un desarrollo del enfoque en lo que ella no tenía hacia como el Señor la había bendecido. Los nacimientos de sus primeros 3 hijos son atribuidos al Señor, pero ella está consumida por la falta de amor de Jacob hacia ella. A pesar de que su situación es muy difícil desde la perspectiva humana. Qué difícil es una mujer que no tiene el amor de su esposo, ¿verdad? Terrible debe ser. Ella finalmente puede moverse más allá de su enfoque en ella para dar alabanza a Dios por la bendición de los hijos. Ella realmente estaba en una situación matrimonial terrible. Eso no lo podemos negar. Qué terrible tener un esposo que la aborrezca. Qué terrible para una mujer. Pero esa situación Dios no la cambió. Dios no cambió el corazón de Jacob. Jacob siguió aborreciendo a Lea. Dios no cambió, pudiendo hacerlo. No cambió la situación. Pero lo que Dios sí hizo fue cambiar a Lea. Por completo. Transformarla. Su entendimiento del mundo, su entendimiento de la vida. Todo es vanidad. Yo debo servirle y alabar al Señor nada más. Y el Señor le dio la gracia para poder vivir casada con Jacob. Le dio la gracia para tener 4 hijos, 2 de los cuales, Leví y Judá, serían los padres de la descendencia sacerdotal y real de Israel. Y especialmente de Judá, de quien vendría el rey David y de quien vendría finalmente el Señor Jesucristo. Así fue, mis hermanos, la gracia de Dios para con Lea. El Evangelio según Lea, en Génesis 29. Ahora, ¿cómo se traduce esto para con nosotros, la iglesia? Bueno, la historia de gracia de Dios para con Lea es una ilustración de la misma obra de gracia de Dios para con nosotros. Cada uno de nosotros, como Lea, necesitaba ser salvo. No era algo que nosotros merecíamos, esto es la gracia de Dios. Lo que nosotros merecíamos era el castigo. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, dijo Pablo en Efesios 2:3. Eran nuestros pecados los que nos harían merecedores de la ira de Dios. Pero sobre todo, como vimos con el pastor Ronnie en Romanos capítulo 1, era nuestra idolatría.
Porque nosotros como Lea, en nuestra condición natural, vivíamos para los ídolos. Ídolos que nosotros levantamos en nuestro corazón en rebeldía contra nuestro Creador. Y a todos esos ídolos, cuadrúpedos, reptiles, a nosotros mismos, las riquezas, la aceptación de los hombres, todos esos ídolos levantamos nosotros en nuestro corazón. Y esa idolatría es la que nos condena a los hombres. Es lo que nos hace merecedores de la ira de Dios. Lea vivía para el amor de Jacob, pero ¿para qué vivíamos nosotros? ¿Cuáles eran nuestros ídolos? Dios tuvo que tratar con este ídolo en el corazón de Lea, así como tuvo que tratar con los ídolos que nosotros habíamos levantado en nuestros propios corazones. Lo mismo que hizo Dios con Lea es lo que hizo con nosotros, mis hermanos. La gracia de Dios llegó a nosotros sin merecerlo y nos cambió y nos transformó y quitó esos ídolos en nuestros corazones y abrió nuestros ojos para ver a Jesucristo como nuestro único Salvador, como aquel para quien nosotros solamente debemos vivir. Y esa es la salvación. Y ahora, ¿por qué estamos aquí? Por lo que Dios hizo en nosotros. Porque amamos a Jesucristo. Porque queremos vivir para Él. Porque Dios nos ha transformado, como transformó a Lea aquel día. Pero también es interesante que a Lea se le llame la aborrecida. Vayamos un momento a Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Carneros de Nebaiote serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente para decorar el lugar de mi santuario. Y yo honraré el lugar de mis pies. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Y escuchen esto: en vez de estar abandonada y aborrecida,
Tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Así como leas, tratada como la aborrecida, así habla la Biblia del pueblo de Dios. La aborrecida de las naciones, la aborrecida de los pueblos. Pero hay un esposo que no nos aborrece. Es nuestro Dios. El mundo nos podrá aborrecer, pero Dios nos ama. Y nos ama tanto, mis hermanos, que envió a su Hijo Jesucristo a este mundo. Envió al esposo de la iglesia, quien nos amó tanto que dio su vida para salvarnos. ¿Qué diferencia entre Jacob y nuestro Señor Jesucristo? Nosotros no merecíamos su amor, pero Él nos amó. Nosotros éramos aborrecidos por el mundo, pero Dios nos amó. Pablo le dijo a los corintios: Dios para avergonzar a los sabios, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nosotros, dice el Señor, somos lo aborrecido del mundo, lo menospreciado del mundo. Y estamos aquí porque Dios en su gracia nos escogió. Nadie aquí tiene razón para jactarse delante de Dios. Dios es soberano, mis hermanos. De un matrimonio no deseado, de un matrimonio no planeado, Dios trajo a los sacerdotes y a los reyes de Israel. Y trajo al Señor Jesucristo. De la aborrecida. ¿Por qué? Porque Él es soberano. El matrimonio de Lea pudo no haber sido planeado por Jacob, pero sí había sido planeado por Dios. Sí había sido planeado por Dios. Y lo mismo hace Dios en nuestras vidas, mis hermanos. Él es quien está en control. Y yo le he dicho a hermanos, le he dicho a mi esposa a veces que uno piensa, ¿verdad? Cuando piensa en cuándo fue que el Señor lo salvó a uno. Y uno dice, pero Señor, si tú me hubieras salvado a los 18 años, yo no sería médico. Yo no sería médico. Si el Señor me hubiera salvado como me salvó a mí muchos años después, hubiera puesto en mí lo que puso cuando me salvó, yo hubiera ido al seminario. Y uno piensa, ¿por qué el Señor no me salvó más joven? Porque no lo quiso. Porque yo tenía que vivir lo que viví hasta el momento en que el Señor me salvó. Porque el Señor tenía que mostrarme a mí la vanidad de vivir para las cosas de esta vida. El Señor tenía que mostrarme a mí que las cosas de esta vida nunca traerán satisfacción plena a mi vida. Que todo me va a defraudar en esta vida. Y tenía que mostrarme que solamente Él, en Cristo Jesús, sería aquel en quien yo debía confiar.
Por eso me salvó a los 30 y no a los 18. Nosotros podemos cuestionar a Dios muchas veces, cuestionar su sabiduría, cuestionar su soberanía. Pero mis hermanos, nuestro deber es arrodillarnos, doblar nuestras rodillas delante del Señor y decir: tú eres Dios, tú eres soberano. Hay hermanas que desean casarse y desean el amor de un esposo y culpan a Dios. Culpan a Dios. Hay hermanas que están sufriendo el aborrecimiento de sus esposos y culpan a Dios: ¿por qué permitiste que yo me casara con este hombre? Hermanas, de nuevo, nuestro deber es doblar las rodillas ante el soberano del universo. Él sabe por qué ustedes están solteras aún. Él sabe por qué ustedes están sufriendo su vida con un hombre malo. Pero Él es quien debe ser su mayor satisfacción. En Él es el que ustedes tienen que hallar el propósito de sus vidas. Él es el que nunca nos va a fallar. Dios, mis hermanas, nunca les va a fallar. Puede que su esposo la trate mal, puede que usted sienta un amor, ¿verdad?, cambiante de su esposo, pero el amor de Dios para con usted, hermana, nunca cambia. Él es su Padre. Dele gloria a Dios a Él. Hermanos, y debemos ser confrontados con la maldad de Jacob, porque lo que hizo Jacob con Lea es totalmente pecaminoso. Y si nosotros hemos caído en ese pecado de tratar mal a nuestras esposas, debemos arrepentirnos delante del Señor. Eso es un terrible pecado. Nuestro deber es amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. Hijos, de nuevo, lo que el Señor desea es destruir nuestros ídolos. Todos nosotros tenemos que entender la vanidad de vivir para las cosas de esta vida. Eso es lo que el mundo nos ofrece. Satanás, que está guiando este mundo, lo que nos ofrece en todos lados es: usted va a encontrar su satisfacción en esto, en aquello. Viva para estas cosas, entréguele su corazón a eso. Y en nuestro pecado nosotros levantamos esos ídolos. Pero Dios quiere mostrarnos que esos son ídolos falsos, que nunca, ni el dinero que puedan tener, ni las cosas materiales que lleguen a tener, ni los títulos que lleguen a conseguir, nada de eso traerá una plena satisfacción a sus vidas. Solamente Jesucristo y vivir una vida para Él es lo que hará que ustedes cumplan su propósito como criaturas del Señor. Arrepiéntanse delante del Señor y pídanle a Él que destruya esos ídolos, que derrame su gracia en ustedes y los lleve a Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por recordarnos el Evangelio, por recordarnos, Señor, lo que tú haces en nuestras vidas, en las vidas de pecadores como nosotros. Gracias, Señor, por tu gracia inmerecida. Gracias por el Señor Jesucristo, descendiente de Judá, nuestro Rey, sacerdote y profeta, quien vino, Señor, para salvarnos.
y en quien tú nos has mostrado, Señor, tu amor para con nosotros. Que entonces nosotros, Señor, podamos, meditando en el Evangelio, vivir para ti, Señor, y usar nuestras bocas como la usó Lea cuando entendió la realidad, para alabarte a ti, Señor, porque tú eres digno. Y Señor, salva a aquellos que aún están en el pecado de la idolatría, entregándole sus vidas a las cosas vanas de esta vida. Y trae la luz del Evangelio a ellos, Señor. Te pedimos especialmente por nuestros hijos, para que tú los salves, para que abras su entendimiento y les concedas la fe para ir a Cristo y ser salvos. En nombre de Jesús oramos. Amén.